mientras que la captura de Alex Saab tiene temblando al gobierno de Nicolás Maduro. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió una nota de prensa en la que rechaza por arbitraria la captura de Saab en Cabo Verde. Recordemos que hace menos de 2 semanas, en una corte de Manhattan, se descubrieron piezas procesales que confirmaron que Estados Unidos le estaba cerrando el cerco al colombiano, calificado como la piedra angular de una red corrupta del régimen de Maduro, dedicada al lavado de activos y a mover oro y dólares hacia Irán y Turquía. La DEA y el FBI planeaban darle un golpe de mano siguiendo por satélite los movimientos de su flotilla de aviones que se mueven por Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán. Fue el viernes a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, cuando uno de ellos aterrizó en uno de los aeropuertos de Cabo Verde, país insular de África, cuyas autoridades fueron alertadas de que Saab tenía circular azul de la Interpol para su localización y una roja que aún estaba fresca para su arresto internacional. Recordemos que el martes pasado la Fiscalía General de la Nación de Colombia había emitido un comunicado en el cual confirmaba que se habían identificado bienes que hacían parte del patrimonio ilícito que conformó el empresario Alex Naim Saab Morán por medio de operaciones financieras irregulares. El comunicado informa que se le impuso una extinción del derecho de dominio a 7 inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos en Barranquilla, cuyo valor superaría los 35 millones de pesos. Una mansión valorada en 28 millones de pesos, 2 lotes, una casa, un apartamento y 3 garajes conforman los inmuebles afectados en el procedimiento. Lo interesante es la relación que mantenía este testaferro y brazo derecho de Maduro con los políticos colombianos Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Llegan a hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Anda, la comete un dulce, anda. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad. ¿Por qué los pueblos van a aprender y respetan a López Obrador? Porque ahí está, López Obrador hizo su campaña y cuando le preguntaban sobre el chavismo, respeto profundamente el chavismo. Recordemos que Petro no ha podido demostrar el origen de los fajos de billetes que se le descubrieron algunos meses atrás, pero que es el periodista venezolano residenciado en Bogotá, Robert Denis, quien dé parte de la explicación de la relación de este señor Saab con estos dos políticos colombianos. La señora Piedad Córdoba hace unos meses declaró al Diario El Tiempo que sí, que era amiga personal de Alex Saab, que tenía tiempo, que no tenía contacto con él, pero que el señor Alex Saab estaba también posicionado ya en Venezuela, que para hablar con Maduro no la necesitaba ella. Ajá. Y la otra vinculación también demostrada, que toca, digamos, a figuras políticas, como mencionabas a Gustavo Petro, es que con una empresa petrolera llamada Trenaco, que en su momento en el año 2016 tuvo un contrato millonario que le dio PDVSA por alrededor de $4.000 millones a esta empresa Trenaco, una empresa fantasmal como todas las empresas de las estructuras y que ha creado el señor Alex Saab. Bueno, esa empresa estuvo dirigida en Colombia por un señor llamado Carlos Gutiérrez Roballo, que es concuñado de Petro. Digamos, esas son las dos vinculaciones. Después hay muchas especulaciones sobre las influencias, sobre el poder y los contactos políticos que tenía también en su ciudad natal de Barranquilla.
y es que como bien lo citan esos diarios, más o menos decían que cuando Gustavo Petro ganó la alcaldía, muchos pensaron que había llegado el momento de renegociar los contratos injustos y poner punto final a los abusos de los operadores privados, y en efecto era posible hacerlo. Los contratos de la fase 1, por ejemplo, vencían en el 2013, de manera que Petro tuvo todo el año 2012 y unos meses del 2013 para organizar una nueva licitación y mejorar las condiciones de los usuarios y para la ciudad, pero el alcalde, siempre tan crítico con las operaciones privadas, decidió prorrogarlos. Pero lo grave, según fuentes de total credibilidad del sector transportador, revelaron detalles de la injerencia de un familiar de Petro en esa decisión y decretada por el distrito. Fue la participación del empresario Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, concuñado de Petro, quien tuvo la influencia decisiva en la prórroga de dichos contratos millonarios. Lo único que Petro quitó a los privados fue una cláusula del índice de pasajero por kilómetro que los beneficiaba. El resto siguió igual. Aumentó la vida útil de los buses en 240.000 kilómetros, pasando del 1.000.000 de kilómetros, afectando a todos los usuarios del sistema de Transmilenio. El tal discurso duro y agresivo de Petro contra los privados, ese que tanto le gusta repetir en entrevistas y plazas públicas, se quedó en palabras e intenciones durante sus años de mandato, como en el caso de La Conejera, que citó Noticias 1 hace muchos años, en donde también dejó ver la clase de político que era Petro, ayudando a sus cuñados en dichas licitaciones, como bien lo decía ese noticiero en aquel tiempo. Bueno, gente, solo quiero decir que cuando se tiene rabo de paja, lo mejor es no arrimarse a la candela, y es mejor no andar escrutando en la vida de los contradictores políticos, cuando se tiene tanta cola que le pisen, y más aún cuando se atreven a pedir renuncias por hechos que ni siquiera cometieron a quienes acusa este político. Bueno, gente, no olvides compartir este video, dejar un like o dislike y suscribirte.